El gobierno de Ciudad de México insiste entonces en el llamado para no bajar la guardia, seguir las medidas sanitarias y las restricciones. Esta mañana está, como prácticamente todas las semanas, y se lo agradecemos mucho, en la línea de Despierta, la secretaria de Salud del gobierno capitalino, la doctora Oliva López Arellano. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Daniel. Saludos a ustedes y a su auditorio. ¿Es de preocuparse la situación en la Ciudad de México? Bueno, estamos ocupados definiendo un conjunto de estrategias, de intervenciones, ampliando la actividad en kioscos, macroquioscos, incorporamos pruebas rápidas de antígeno y también los códigos QR. Como gobierno de la ciudad se están haciendo varias cosas, pero aquí lo que es muy importante es el llamado a todos a colaborar, participar y de manera muy responsable seguir actuando para frenar, para disminuir, mitigar la pandemia en la ciudad. Secretaria, buenos días. Ya con estos instrumentos, como por ejemplo el código QR, ¿se han podido dar cuenta dónde se dan los mayores contagios en la Ciudad de México? Buen día. No tenemos ese dato específico. Lo que tenemos es dónde están concentrados en términos de sus viviendas, sus residencias, la mayor parte de casos activos, que se expresan en las 158 colonias prioritarias, de acción prioritaria. También los puntos de mayor movilidad, donde se incrementa el contagio por la cercanía de las personas, y es donde se colocaron macroquioscos para facilitar la identificación rápida de casos y su aislamiento, y también la identificación de posibles, dinámicas de contagio. ¿Qué resultados ha dado este sistema de QR, doctora? ¿Cuántos casos nuevos se han podido detectar en un lugar público y a cuántos contactos de estos se ha podido aislar o se ha podido avisar que estuvo en riesgo? Están en promedio identificando 30 casos positivos que están circulando y que tuvieron contacto con personas, ¿no? Entonces lo que se identifica es el número celular y a esas personas se les envía un SMS. Esto está, tiene la lógica de proteger a las personas, que se alerten, que queden con esa mensaje de que tuvieron un contacto con un caso positivo. De toda la estructura original en aquellos días difíciles de abril, mayo, cuando se presentaban más casos en la ciudad, secretaria, ¿cuánta queda? ¿Qué tanta estructura de esa original está disponible hoy en caso de que los repuntes sean importantes? Bueno, las camas hospitalarias que se expandieron, se reconvirtieron, las unidades temporales permanecen. O sea, estamos en la Ciudad de México como sector salud en capacidad de volver a activar todas las camas que se tuvieron en mayo. Ahora, ¿qué ha ido pasando? Que conforme disminuyeron los casos de hospitalización, esas camas, sobre todo en los hospitales híbridos o en algunos hospitales federales, como el General de México, el Juárez, institutos nacionales, esas camas se empezaron a utilizar para otras actividades. Entonces, ahora estamos en posibilidad, en el momento en que hubiera mayor exigencia de ocupación, esas camas entran otra vez a ser camas COVID. Ahora, siendo este criterio precisamente la ocupación hospitalaria el principal que se ha tomado en cuenta en la capital y en el resto del país para determinar los colores de los semáforos, hace mucho que no estaba tan alta en la Ciudad de México. ¿Se tomarán algunas determinaciones extra a las que ya conocemos? ¿Habrá más restricciones? Porque parece que la tonalidad de naranja en alerta se está terminando. Sí, siempre hay riesgo de pasar a rojo y por eso tan importante la colaboración de todos, de no peregrinaciones, no concentraciones masivas, no fiestas, no reuniones familiares multitudinarias. Siempre hay riesgo de pasar a rojo. Tenemos todavía capacidad hospitalaria, estamos a la mitad de las camas disponibles. O sea, la mitad de las camas está disponible, la otra mitad ocupada, pero efectivamente estas decisiones se van tomando día con día conforme se monitorean los indicadores y se ve la velocidad de cambio. Esto es muy importante porque no es solo las camas ocupadas, sino otro conjunto de indicadores que se va valorando. Entonces, sí tenemos riesgo de pasar a rojo,
se valoran todas las semanas el comportamiento de los indicadores y la jefa de gobierno el viernes es cuando anuncia cómo se mantiene el semáforo en coordinación, desde luego, con el nivel federal. Pero un rojo, del Gobierno de México. Secretaria, un rojo en este momento en la Ciudad de México no sería igual al rojo que conocimos al principio de la epidemia, ¿no? Sí, sería distinto, y también ahí creemos que esto que hemos estado implementando, las pruebas rápidas, que el día de ayer se hicieron 5.700 pruebas rápidas, se identificaron en sitio 1.203 positivos, que nos va a permitir también aislar más rápido y cortar cadenas de contagio. Ahora, doctora, ya nos decía usted la semana pasada, me parece, que la Ciudad de México es una de las ciudades en el mundo que más usa el cubrebocas. ¿Qué tenemos que hacer además quienes vivimos aquí? Porque conforme se fueron abriendo más negocios, pues la gente fue yendo a ellos por la necesidad de salir del confinamiento y desde luego por la reactivación económica. Usar cubrebocas, sí. No ir a peregrinaciones, sí. No organizar fiestas masivas, sí. Pero, ¿qué es la actividad o qué es la vida responsable de una persona que vive en la Ciudad de México el día de hoy con este naranja en súper alerta, rozando el rojo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos ir a restaurantes o mejor evitarlo? ¿Podemos ir a centros comerciales o mejor evitarlo? ¿Podemos ir de compras o mejor evitarlo? ¿Qué hacemos? Bueno, hay que tener, hasta donde sea posible, una actividad restringida. Sí, no se recomienda esta actividad como la conocimos antes. La nueva normalidad implica que si tenemos que salir, salgamos con cubrebocas bien utilizado, correctamente puesto, tapando nariz y boca, sana distancia, lavado de manos, uso de gel alcohol. Si se tiene síntomas, esto es fundamental, quedarse en casa, mandar un SMS si se tienen síntomas con sospecha de COVID, o acercarse a un kiosco, a un centro de salud, a un macro kiosco, enviar un mensaje de texto 51515 COVID-19 para tener un monitoreo, orientación médica, telellamada y seguimiento en casa, y una orientación si se requiere una atención hospitalaria temprana. Que es muy importante, personas con comorbilidades que sigan con su actividad lo más limitada posible, porque corren más riesgo, también adultos mayores, y sobre todo que todas estas medidas se usen permanentemente. Si el que vende las usa, si el que compra las usa, si el que está en el espacio público las utiliza, si todos en las oficinas esenciales somos responsables y utilizamos estas medidas más todos los lineamientos de seguridad sanitaria que se han establecido, filtros, reducción de flujos, reducción de aforo, mecanismos para que las personas no estén conviviendo demasiado cerca, todo eso ayuda, y todo eso permite que además fortalece las medidas que el gobierno de la ciudad ha definido. Bien, doctora, pues le agradecemos mucho, como siempre, y estaremos hablando la próxima semana sobre la situación de Ciudad de México, que, como decía usted, preocupa. Gracias. Buen día, hasta luego. Es la secretaria de Salud del Gobierno de Ciudad de México, la doctora Oliva López Arellano.